O sea, él está cogiendo la ponencia, este señor Granado está cogiendo la ponencia del magistrado César Augusto Reyes, o sea, y está cogiendo párrafo por párrafo, y entonces, y la está comparando con un manual que tiene él ahí de lo que es supuestamente un debido proceso. O sea, él está tratando de demostrar que la imputación a Uribe fue irregular y que por ende Uribe es inocente. Y lo que pasó fue con Uribe que al tipo le hicieron la indagatoria y la imputación en la misma audiencia, porque tenían un acervo probatorio muy bravo, porque tenían 35 días de grabaciones, tenían chats, tenían las grabaciones de la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, los testimonios de Alex Víctor que se le torció a Uribe. Estaban también en esas grabaciones alias Caliche, Pardo H, estaba también Diego Cadena en el Dunkin' Donuts con Deyanira. Entonces, como la corte tenía ese acervo probatorio, lo cogieron y de una vez lo imputaron. Entonces él está tratando de demostrar que al primero lo debieron indagar y después en otra audiencia imputarlo. O sea, puro formalismo. O sea, ¿para qué tenían que esperar a otra audiencia si ya tenían con qué imputarlo? Que no, esperemos aquí 6 meses, porque es que la indagatoria y la imputación no pueden ser en la misma audiencia. Y otra cosa, que Uribe realmente procrastinó muchas audiencias, que por temas de salud, que el tema del COVID, que no, que las técnicas del doctor Diarrea, de Iván Cancino, que es experto en aplazar audiencias, que porque le dio diarrea, entonces, por eso lo pusieron al doctor Diarrea. Pero cuando uno se pega de las formas es porque en el contenido ya está perdido. Y con esto quiero terminar, vea. Siempre que alguien en un debate se meta estrictamente en el tema de las formas, es porque ya perdió el debate en el contenido, que es lo más importante. Y quiero terminar con un ejemplo. En estos días un usuario en Facebook estaba diciendo que yo defendía al gobierno de Petro con fanatismo. Entonces yo le compartí 4 videos en donde yo criticaba al gobierno de Petro. Entonces, Entonces, cuando yo le hice esa vapuleada, el tipo ya empezó a meterse disque con mi personalidad. Entonces me dijo que yo estaba obsesionado con Uribe. Y yo le dije, yo estoy obsesionado es con la verdad histórica y con el pensamiento crítico, no con Uribe. Y ya el tipo, el resto de comentarios no salió de ahí. O sea, el tipo empezó a utilizar la estrategia goebbeliana de la repetición reiterada para hacerlo ver como una verdad. Entonces, una mentira repetida 1000 veces alguna verdad. Entonces, el tipo, y al final yo terminé concluyendo que el que estaba obsesionado con Uribe era él, porque él fue el que metió a Uribe, porque inicialmente estábamos hablando era de Petro y él metió a Uribe, y después de que metió a Uribe siguió diciendo que era yo el que estaba obsesionado con Uribe, cuando él fue el que lo metió en el debate. Y cuando uno dice que la otra persona está obsesionada, pues mínimo tiene que hacerle un estudio psicológico y hasta psiquiátrico para decir, es que vos tenés una obsesión con algo. Y por eso digo yo que cuando uno se mete a atacar la persona o a atacar su psiquis, es porque ya se quedó sin argumentos. Y las inteligencias cortas no discuten ideas, discuten personas. Y la falacia ad hominem es atacar la persona y no atacar sus ideas. Y obviamente pues uno cae en falacias ad hominem todos los días, pero hay que tratar de evitarlas al máximo. ¿Qué dices, compañera? Pero yo tengo una duda. ¿Usted qué piensa del gobierno de Petro? O sea, ¿usted está de acuerdo? ¿Sigue de acuerdo con él después de todo lo que ha pasado? ¿O qué piensa? Bueno, con esa pregunta está buena como para terminar la clase de hoy, porque es una muy buena pregunta. El gobierno de Petro ha tenido errores, y son errores que hay que criticar. O sea, la mayoría de errores de Petro ha sido nombramientos. Por ejemplo, Concha Baracaldo, ICBF, María Isabel Urrutia,
en el Ministerio de Deportes. Alejandro Gaviria, Educación. Juan Manuel Corso, embajador en Paraguay. Mauricio Liscano y Benedetti, otra vez renombrado embajador. Roy Barreras, que era congresista por doble militancia con Alegües, ya lo sacaron y Petro lo puso en embajada. Entonces, si hablamos de logros, Petro ha tenido logros buenos, como la reforma agraria, más de 100.000 hectáreas entregadas a campesinos, se ha reducido la pobreza multidimensional, el desempleo, la inflación, y también logró la reforma tributaria, aumentó en un valor histórico el presupuesto de la educación superior, 13,4 billones para este año. Entonces Petro tiene muchos logros, pero el problema es que es un nombramiento, le han traído problemas. Por ejemplo, Benedetti le trajo el problema con Laura Sarabia, que Benedetti es un tipo que se emborracha y empieza a insultar y a hablar con rabia sin pruebas. Liscano le trajo el escándalo de las plumas de ganso y los televisores costosos, que es un escándalo ético. No es legal, pero es ético, porque se pudo comprar algo más barato. Pero en vez de sacar a Liscano, lo pone en Mintic, el ministerio que más había atracado al gobierno de Duque, con la seguidora y perteneciente al clan de los Char, Karen Abudineada. Si uno hace un balance, Petro, los mayores errores que ha cometido es confiar en ciertos personajes que él creía o que iban a cambiar porque solo tenían cuestionamientos éticos y no habían sido condenados, o creía que por ser de izquierda o de centro izquierda iban a funcionar bien, como el caso de Olmedo López. Pero para efectos del pueblo raso, el gobierno de Petro ha sido muy beneficioso, porque hay 40 logros que ha hecho por La Guajira que no había hecho ningún gobierno. Hay un libro que se llama Los 750 logros de Petro, y ese libro tiene fuentes de diarios que son hasta anti-Petro. Tiene artículos del Tiempo, del Espectador, de Portafolio, hasta de Blue Radio. Pero, ¿qué pasa? Que los 60 logros que tiene Petro en La Guajira los opacaron con el escándalo de los carrotanques, en donde el señor Snyder Pinilla, que se coló, siendo el clan Aguilar, se coló y Olmedo lo dejó de colar. Solamente el escándalo de los carrotanques puede tener 60, 80, 100 veces más impacto mediático que los 60 logros. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier medio de comunicación pública, un logro de Petro: aumento de educación, apoyo a medios alternativos, apoyo a La Guajira, a la selva amazónica, a Buenaventura, al Putumayo. Y eso saca 3.000 vistas o 1.000 vistas. Casi nadie le para bolas a esos logros que no son polémicos. Pero Benedetti insulta a Laura Sarabia. Liscano compra televisores y plumas de ganso costosísimas. Se roban los carrotanques. Y eso tiene un despliegue mediático impresionante. Entonces, el peor enemigo de Petro son los medios de comunicación masivos y la comunicación propia, porque Petro no ha podido establecer una verdadera agenda comunicativa para desmentir noticias falsas. Y yo he hecho un estudio y a Petro en promedio le sacan 3 noticias falsas por día, y casi todas las comparten como cadenas de WhatsApp. O sea, Petro está perdiendo la guerra comunicativa, y él se dio cuenta de eso, y por eso le fue mal en las elecciones al pacto histórico. Pero se quedó en reuniones en noviembre y en diciembre y no pasó de fortalecer una agenda mediática más fuerte. Petro debería ser como AMLO, hacer discursos largos e integrar todos los medios alternativos a esos discursos. AMLO tiene videos de millones de vistas y en esos videos refuta las noticias falsas. Petro, si bien es cierto, Petro tiene muy buen alcance en X, en las demás redes sociales no tiene tanto alcance. En YouTube tiene
muy poquito alcance Petro. Cualquiera de ustedes puede tener más alcance en YouTube que Petro. Con eso les digo todo, en YouTube. Pero en Facebook sí tiene un alcance más grande, en X también. Pero la mayoría del pueblo colombiano no se informa en redes sociales. Se informa es en Caracol, en RCN y en Semana. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo colombiano sí tiene datos, pero datos muy humildes que solamente dan para WhatsApp, para cadenas de WhatsApp. O sea, no para YouTube, ni para X, ni para Facebook. Muchas veces los datos solamente dan para WhatsApp. Y por eso yo veo un panorama muy oscuro, pero aún así Petro tiene algo muy bueno, y con esto quiero terminar, que él permite la protesta social. ¿Que ha cometido errores? Sí. ¿Que ha tenido funcionarios que no dan la talla? Sí. Pero el mayor logro de Petro es respetar a la gente que protesta, incluso amenazándole de muerte, con ataúdes y diciendo que lo van a matar. Los uribistas han protestado, y los antipetro, y no ha llegado ninguno muerto como llegó Lucas Villa o como llegó Dulan Cruz. Nadie llegó con los ojos dañados. Ninguna mujer llegó violada después de una protesta uribista o antipetro. Entonces, esa es la parte que yo más rescato de Petro, que paradójicamente en el libro de los 750 logros que publicaron el 27 de diciembre pasado, en ese libro ni siquiera Petro saca pecho de eso, pero ese es un logro más importante que los otros, respetar la protesta social, porque ese logro no lo tienen ni Duque, Santos lo tiene a medias y Uribe no lo tiene. Ese logro de respetar la protesta social, de no matar al que piensa diferente, ese logro me parece el más importante del gobierno. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Listo, entonces nos vemos el próximo viernes y vamos con todo, a luchar por el pensamiento crítico, a luchar por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Nos vemos el viernes. Claro. Siga hablando el Leguleyo.